Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es estar otra vez aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por este tiempo y la salud que nos da. Quisiera continuar con el estudio bíblico que empezamos hace una semana atrás. Un estudio que los ayuda a entender los fundamentos básicos de nuestra fe, de cómo nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y abrir algo nuevo y maravilloso para nosotros, un reino celestial. Y los quedamos en la semana pasada que Juan el Bautista había anunciado su venida, pero ¿qué es lo que aconteció? Entonces, si podemos ir, por favor, a Mateo 3:13. Mateo 3:13, ahí los quedamos. Vamos a estudiar hoy el bautismo y la tentación de Jesucristo. Mateo 3:13. Dice así la Escritura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que mueve esta palabra, que la activa y la hace viva en nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día, a que podamos, Señor, recibirla, que sea injertada y que crezca y produzca fruto. Que aumente nuestra fe, Señor. Conocemos y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Padre, la palabra de tu Hijo Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como estábamos leyendo aquí en estos versículos, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces tuvo que él venir de un área un poco lejos. Se podría decir que la distancia de Nazaret, a donde Juan el Bautista estaba bautizando, podría ser aproximadamente unas 60, 70 millas hoy día. Entonces tomó varios días para llegar allí al Señor, donde él habitaba. Y cuando llega allí, viene Juan aquí, y dice el versículo 14, que él se oponía, queriendo decir, no quería hacer esto, no quería bautizar. Él conocía, sabía, porque Dios le había indicado, le había revelado que este era el Cordero que iba a morir por los pecados del mundo, el Cordero que iba a ser inmolado. Entonces viene él y me imagino que en su propio razonamiento dice que se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces, imaginémonos por un minuto, ¿cómo es este momento? Está aquí el siervo que había anunciado, y como estudiamos la semana pasada, era la voz que clamaba en el desierto, y ahora está enfrente al Hijo de Dios, al que él anunciaba. Y al verlo, no quiere hacer esto. Pero viene Jesucristo y le dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y vamos a ir despacio en este versículo. Dice aquí, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es esta justicia? Esa es la pregunta que quisiera que entendiéramos un poco más hoy día. Y esta pregunta es muy buena. ¿Qué es lo que sería justo delante de Dios Padre? Y viene Jesucristo y le dice que es algo que necesita ser cumplido, algo que tiene que ser hecho. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 15, para que entendamos este paso de bautismo un poco más
por qué Jesucristo necesita que Juan haga este bautizo con él, aunque Jesucristo es mayor que él, como lo dice en el Evangelio de Juan. Veamos, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice la palabra: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí en este versículo el apóstol Pablo nos está hablando de que era necesario, o fue lo que ocurrió, era que Adán fue el primer hombre, pero lo que era necesario es que viniera un postrer Adán. Este postrer Adán es nuestra esperanza. Nosotros como creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que estar seguros que lo que Cristo viene a hacer es algo nuevo. Él viene a quitar a ese hombre viejo en nosotros y hace una nueva criatura en nosotros. Aquí este versículo lo está explicando de una manera que había el primer hombre, Adán, y ahora viene el postrer Adán. No es el segundo Adán, es el postrer. Quiere decir, ya no hay nadie más. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Jesucristo viene a nacer en nosotros y produce en nosotros un nuevo hombre. Ahora nosotros somos de la raza Emanuel. Somos los que Dios está con nosotros. Porque ahora el Espíritu Santo que Él derrama en nosotros es el que habita en este cuerpo terrenal. En el versículo 46, Pablo lo explica un poco más. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y esa palabra animal en el griego habla un poco más de lo natural. Y sabemos que todas las bestias del campo y los animales tienen su naturaleza, algo que está actuando y manejándose en la manera que fue hecho. Y nosotros, porque venimos de la descendencia de Adán, el primer hombre, traemos ese pecado en nosotros. Cuando nacemos en este mundo, ya viene ese pecado, ese espíritu que está distanciado de Dios, pero también en nuestra carne, una naturaleza que tiene rebelión contra Dios. Pero tenemos esperanza. Y ahora dice aquí en la Escritura, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí traigo esto a la luz porque era un símbolo. Cuando estaba Jesucristo delante de Juan siendo bautizado, ese era un símbolo que ahora iba a venir algo nuevo. Y como iba a venir algo nuevo, Jesucristo tenía que tomar ese lugar que estaba mal delante de Dios. Y toda la raza humana estaba condenada, estaba afuera, lejos de Dios. Pero en Cristo Jesús iban a tener esa oportunidad. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de comenzar algo nuevo. Y por eso Jesucristo viene como el Hijo del Hombre, como el postrer Adán, y viene y se humilla en humildad delante de Dios. Regresemos no vamos a regresar a Mateo, pero vamos a Romanos 6. Aquí está otro punto, otra razón que creo que los explica y los da luz por qué Jesucristo necesitaba ser bautizado por Juan. Vamos a Romanos 6, solo unas páginas hacia la izquierda. Romanos 6, versículo 3. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí están los dos elementos que creo que nos explican. Los explican que Jesucristo estaba tomando esa posición de un nuevo Adán,
de una nueva creación que se humillaba delante del Padre, reconocía lo que Adán había hecho mal, tomaba ese lugar, el Hijo del Hombre, pero a la misma vez traía este símbolo. Estaba enseñando a él siendo sumergido, y como hemos escuchado, ser sumergido es ser bautizado. Esa palabra bautizo no es una palabra en el castellano, sino que es una palabra transliterada. Ahora cuando él es sumergido, Jesucristo, bajo las aguas, y luego sale de las aguas, era una señal, un preaviso de lo que iba a venir, como un anuncio de que él iba a ser enterrado en la tumba. Y al ser enterrado, esa tierra, esa tumba no lo iba a detener. A los 3 días, él iba a salir como una nueva criatura. Y así sucedió. Cuando él murió en la cruz, estaba 100% humano, 100% Dios. Pero al morir y ser enterrado, allí se queda ese viejo hombre, ese cuerpo de corrupción que venía de esa descendencia de Adán. Pero ahora viene a salir de la tumba como un hombre nuevo, un ser celestial. Y aquí en Romanos 6:3 lo leemos, que también nosotros, cuando nosotros somos bautizados y hacemos ese paso de obediencia, nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, y a la misma vez que hacemos ese rito, disculpen la palabra, pero esa acción de ser bautizados, entonces nosotros ahora podemos decir, ahora que yo soy bautizado, soy una nueva criatura. Y así como Jesucristo salió de la tumba como un nuevo hombre, lleno del Espíritu Santo, así nosotros también, cuando somos bautizados en agua, nosotros estamos anunciando esa nueva vida que ahora vive en nosotros, que existe en nosotros, que es la vida de Jesucristo. Bueno, regresemos a Mateo 3. Lo que acontece de siguiente es un pequeño momento en las Escrituras, pero algo de una significancia muy grande, una significancia que los debe de maravillar, algo que no se había visto antes. Dice aquí en el versículo 16, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quedémoslos ahí. Este es el evento que tal vez sucedió en unos segundos, tal vez no más de un minuto, pero lo que nos explica es que aquí Jesús, saliendo de las aguas, siendo bautizado por Juan, viene en ese momento que sale de las aguas, que los cielos se abren, hablando de algo que no se había visto antes en esta tierra. Tal vez hasta no desde que el tiempo de que la tierra fue creada, como leemos en Génesis 1, que el Espíritu estaba sobre las aguas. Ahora otra vez viene el Espíritu de Dios sobre las aguas, pero viene del cielo. Y como viene del cielo, dice aquí que él vio que el Espíritu de Dios descendía como una paloma. No que es una paloma. Hoy día ocupamos esa figura, ese símbolo para dar diseño al Espíritu Santo, pero en realidad era una imagen lo que él vio que parecía como paloma. Y vino sobre él, y aquí vamos a ver la siguiente parte que es tan importante. Está Jesucristo, está Juan, pero ahora dejemos un momento a Juan a un lado. Dejemos ahora lo que ha sucedido. Está el Hijo de Dios, ahora está el Espíritu de Dios, y ahora viene la tercera persona, la persona más importante, el Padre, y viene y habla. En versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí, como hablaba antes, es ese momento que sucedió posiblemente tan rápido, pero por primera vez en la historia del universo, delante de los hombres, delante de las personas que estaban allí, en esta tierra, estaba dando testimonio el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios y el Padre Celestial. Las tres personas que son nuestro Dios. Ahí tres en uno en un momento. Pero las palabras que habla también aquí nuestro Dios Padre estaba cumpliendo algo que había sido prometido, algo que Dios había dicho que iba a suceder. Y como hablé la semana pasada, Mateo escribió este evangelio para los judíos. Y entonces vamos a ver en estos estudios en Mateo que vez tras vez vienen citas que si es alguien como escriba o un sacerdote, alguien que está muy entregado en el Antiguo Testamento, lo va a reconocer, va a escuchar y va a ver que aquí está algo de profético, algo que fue hablado por Dios y ahora es una realidad. Vamos por favor a Isaías 42 para que leamos solo un pequeño versículo, pero un versículo que nos habla de lo que Dios había prometido hace muchos años, posiblemente 600 a 700 años atrás, en el libro de Isaías, a través de la boca de ese profeta. Isaías 42:1, dice aquí: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esa palabra es muy parecida a la que vemos en el Nuevo Testamento, que le daba complacencia, contentamiento al Padre. Al fin el Padre se sentía alegre, porque ahora veía a su Hijo delante de él como un hombre a empezar un ministerio. Ya estaba unido otra vez. Lo que me imagino, y esta es completamente mi opinión, es que el Padre había buscado siempre esa unión con el hombre. Cuando creó a Adán en el jardín, Él quería tener esa comunión, y por eso en Génesis 3 podemos ver que dice que Él llegaba en el tiempo que está el día más frío, más habitable, y caminaba en el jardín y buscaba a Adán. Esa comunión que el Padre quería, ahora iba a ser realizada otra vez, pero venía a ser realizada en Jesucristo, pero también ese contentamiento que viene el Padre es porque iba a ser otras maravillas, iba a terminar ese trabajo que no se pudo terminar porque la serpiente intervenió en el jardín. Terminemos el versículo para que veamos eso. Dice aquí, otra vez: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, como leímos en Mateo. Él, y esto es lo que debemos celebrar nosotros, Él traerá justicia a las naciones. Notemos ahí esa palabra, a las naciones. No dice al pueblo escogido de Dios, Israel, no dice a los judíos, sino que está diciendo a las naciones, queriendo decir, Dios le había dado esa palabra al profeta Isaías hace muchos años para que él anunciara que un día iba a venir este siervo que iba a agradar a Dios, le iba a dar contentamiento y iba a traer justicia. Porque hoy día muchos de nosotros no entendemos esto a veces. Afuera de Jesucristo no podemos hacer nada. Necesitamos a Jesucristo. Por eso muchas veces en nuestro caminar como cristianos fallamos y caemos en decisiones equivocadas, en errores. Y es porque no buscamos al Padre como lo buscaba Jesucristo. No buscamos a Jesucristo, que Él sea nuestra mente, que su Espíritu Santo sea el que los guía a cada paso de nuestra vida cotidiana. Y sí, estoy diciendo cada día, cada momento. Esa es tener esa comunión con Dios. Y al tener esa comunión con Dios, viene una llenura que produce
fruto bueno y fruto bueno que es justo delante de Dios. Regresemos otra vez a Mateo. Acabamos de ver cómo la Trinidad ha sido manifestada delante de todos esos que estaban ahí. La Biblia no los dice quién estaba delante. Lo único que podemos concluir que estaba ahí es Juan. Pero qué bello momento donde las tres personas que es Dios, esas tres, ahí estaban como uno otra vez. Tres es uno. Continuemos. Versículo 1 de capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Notemos ahí despaciamente. Jesús fue llevado por el Espíritu. Hablaba hace unos segundos atrás que es el Espíritu que dirigía a Jesucristo. Y cuando leemos en los evangelios, cada vez que Él tiene una reacción, que Él hace algo, es bajo esa dirección. Porque Él necesitaba y necesitamos nosotros que el Espíritu Santo es el que esté actuando en poder, en llenura en nosotros. Entonces, lo que suena raro aquí para nosotros al leer este versículo es que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué no fue llevado Jesucristo automáticamente a Jerusalén y anunciar su reino y que los ángeles vinieran? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la inteligencia ni la sabiduría que tiene Dios. Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Él tenía que cumplir ciertas cosas. Yo no sé si es para que el universo lo vea, para que los ángeles lo vean, o para que nosotros lo leamos y seamos educados o aprendamos cómo es que tienen que suceder las cosas. Dice aquí, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Notemos ahí, para ser tentado. Era necesario que Jesucristo, como ser el postrer Adán, ahora Él teniera la victoria, demostrara esa victoria sobre el enemigo. Porque hasta este momento no se ha visto esta persona, el enemigo. Estaba en el jardín en el capítulo 3 de Génesis y desde allí sí se puede leer en el libro de Job, pero no está platicando ni manejando una conversación con un humano como lo hizo con Eva. Pero ahora va a venir a Jesucristo en ese desierto y lo va a tentar. Continuemos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Notemos ahí, fueron 40 días y 40 noches. El tiempo perfecto, un tiempo que lo podemos ver cuando Moisés fue a traer la ley de Dios, la instrucción de Dios. Pero también nos dice aquí que Jesucristo tuvo hambre. Yo no sé la respuesta, pero de lo que leo en Escritura es esto. No dice que tuvo sed. Entonces, tal vez en ese desierto habían ríos, tal vez era un lugar donde el Señor encontró un pozo, pero lo que el Señor tenía en ese momento, después de pasar ese tiempo de ayuno, ese tiempo de prueba, un tiempo donde Él estaba negando su carne. Allí es algo también muy profundo, lo voy a tocar por unos minutos. El ayuno para el cristiano es una arma. Es una arma que da fuerza, que habilita para la batalla contra todo lo que el enemigo traiga contra nosotros. Porque lo que sucede es que el Espíritu que está en nosotros, entonces es alimentado por Dios. El Espíritu viene a crecer en nosotros y este cuerpo, esta carne, entonces es humillada delante de Dios porque es negada nutrición. Esa nutrición que muchas veces nosotros tomamos a exceso. Hago esta pregunta a alguien que tal vez ha pasado esto. Cuando hemos caído o han caído en pecados, ¿ha sucedido en tiempo de intensa comunión con Dios? ¿O ha sucedido
cuando nosotros estamos más en deleites de la carne, cuando nosotros nos sentimos lo más fuertes, que no hay límites, que más bebida, que más comida, que más fiesta. ¿Cuándo es que viene esa debilidad al cristiano? Cuando yo fui bautizado hace muchos años atrás, me dijo alguien que me dio la toalla al salir del bautisterio, que necesitaba orar por mí. Y yo no entendía por qué. Y le dije, ¿por qué? Si ya fui bautizado, ya oraron por mí antes de entrar al bautisterio. Y me dijo este anciano, necesito orar por ti porque vas a ser tentado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, a veces venimos con unas cargas, pecados, cosas que ni podemos hablarles a toda la gente de eso. Pero venimos con un corazón quebrantado, un corazón que ya no aguanta, que ya no soporta, y le dice a Dios, ahora reconozco que tú existes, que tú vives y que tu Hijo Jesús es el Señor, y que en Jesucristo tu Hijo encuentro salvación. Hacemos la confesión, tal vez tomamos un estudio del bautismo y qué significa. Vamos a ese día de bautismo y después de ese día pensamos a veces que ya todo va a estar bien. Que ahora nuestra vida va a caminar y va a correr de una manera como a veces es predicado. Que todo va a ser un disfrute y alabanza. A los que ya han experimentado eso, ya saben que no sucede así. Vienen muchas pruebas. Y cada día que el cristiano está en esta tierra, continúa siendo probado, siendo refinado. Porque nuestra fe tiene que ser refinada. Dios ha decidido esto, que darnos esa fuerza en la perseverancia contra el pecado. Y lo que vamos a ver aquí es que le sucedió también a Jesús, que después de ser bautizado venía la tentación, pero Él estaba preparado. Él, como leímos ahí en el versículo 4:2 de Mateo, Él había ayunado. Él venía con el espíritu encendido, venía lleno. Y veamos qué es lo que sucede. Versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Veamos algo aquí un poco despacio. Viene el enemigo en la misma manera que vino con Eva y viene a traer una idea, un pensamiento. Y viene y le dice a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, tentando esa humanidad, esa parte del hombre que muchas veces cae. Y muchas veces nosotros, aunque hemos estado siguiendo todo lo que nos dice la palabra de Dios, puede venir esta prueba otra vez. Que si de veras eres el Hijo de Dios. Porque nosotros que hemos nacido de nuevo, sí somos hijos de Dios. Así como le hacía la pregunta a Jesucristo. Aquí nos enseña una profundidad. Pero a veces la tentación no viene con las mismas palabras que se le fueron dadas a Jesús. Porque aquí dice el versículo 2 que él tenía hambre. Aquí en el versículo 3 viene el enemigo, el tentador, y le dice que le diga a las piedras que se conviertan en pan. Entonces él veía, tal vez Jesucristo lo había exclamado, pero él sabía que tenía hambre. Entonces viene y le dice, resuelve el problema. Para nosotros hoy día, muchas veces pensamos que nosotros, ya por ser salvos, por conocer de Jesucristo, podemos tomar cualquier decisión. Porque sí, tenemos el reino de Dios en nosotros. Pero hermano y hermana, aprendamos de Jesucristo. Para mí el mejor ejemplo no es ningún hombre, sino que más que Jesucristo.
Y muchas veces nosotros no leemos ni escudriñamos estos evangelios que son los que donde Jesús habla o hace o toma acciones y decisiones que si nosotros los conducimos de esa misma manera, otra vida llevamos, una vida victoriosa. Y aquí viene el enemigo y le hace esta proposición y Jesucristo le responde: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciendo, yo no necesito de esto que tú me estás ofreciendo. Lo que necesito saber es lo que el Padre quiere que yo haga. ¿Es tiempo de comer? ¿Es tiempo de terminar el ayuno? ¿Es tiempo de ir a esta aldea? Él lo que estaba diciendo es que él tenía que vivir por la dirección que Dios le iba a dar. Lo que saliera, esa palabra viviente, esa palabra que habló en Génesis 1 y hizo la tierra y el universo, esa palabra es lo que Jesucristo. Pero notemos ahí que también le dice que está escrito. Muchas veces el enemigo viene a nuestros matrimonios, a nuestro hogar, y no estamos preparados porque no hemos leído el Evangelio, no hemos leído las Santas Escrituras. Entonces no tenemos respuesta a esos pensamientos, a esas ideas pecaminosas o que aparecen a veces ser algo bueno. Como aquí, esto no era un pecado, era comer. No hay nada de malo. Pero allí era la prueba. La prueba si Jesucristo se iba a hacer su propia voluntad. Quisiera traer un ejemplo, Lucas 10:38, por favor. Lucas 10:38. Aquí hay otro ejemplo, porque Jesucristo cuando le dice esa palabra al tentador, le dice que está escrito, es algo que hablaba del Antiguo Testamento. Muchos de nosotros ya lo hemos estudiado o hemos leído, que en Deuteronomio Moisés fue dada ese mandamiento, que el hombre no vivirá solo de pan, sino que tiene que vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Y en Lucas 10:38, aquí podemos ver un momento donde otra vez Jesucristo dice lo mismo. Lo dice, pero en diferentes circunstancias. Y leamos para que entendamos mejor. Lucas 10:38, dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, vamos despacio ahí, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía a su palabra. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Muchas veces nosotros, tal vez por los hermanos, hermanas, nuestra esposa, esposo, familia, nuestro patrón, tantas personas que traen ideas a nosotros, a nuestras vidas, que dicen, ponte en esta acción, ponte a hacer esto. Y yo no estoy refutando o diciendo que es malo tomar acción y hacer lo bueno, porque aquí también lo que ella estaba haciendo es preparando comida. Esto no es malo, pero eso es bueno, pero siempre hay algo mejor, y lo mejor es escuchar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. Y aquí Jesús lo respalda. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que todos nosotros pongamos atención a esto, que lo más importante es que nosotros estemos escuchando la voz y la voluntad de Dios. Tengamos cuidado cuando personas traigan ideas de acciones o que debemos de hacer esto de esta manera, o si esto no está trabajando en tu matrimonio o con tus hijos. Primero vayamos a Dios, vayamos a ese lugar secreto en rodillas, con lágrimas, con lo que sea, pidiendo dirección y diciendo: Señor,
esta es la escuela para mí, este es el trabajo para mí, debo de comprar esta casa, debo de comprar este carro. Quiero tu voluntad, quiero que tú me enseñes qué es lo bueno o lo mejor para mi vida y para mi familia. Y aquí, en este capítulo 10 de Lucas, los recuerda de eso, en el versículo 39, como leímos. Dice, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Escuchemos la palabra de Jesús. Es bueno para nosotros. Es algo que nos dará vida siempre. Regresemos a Mateo 4, continuando con los versículos ahí. Entonces Jesús, se puede decir, tuvo la primera prueba y tuvo victoria. Le respondió al tentador, al enemigo, con la palabra de Dios que vino a traer victoria. Eva no respondió de esa manera. Eva cayó. Empezó a tener un diálogo con la serpiente en vez de decirle exactamente lo que había dicho Dios. Y entonces allí es donde vino la caída. Pero en el versículo 15, el enemigo no se ha cansado. Y hermano y hermana, el enemigo no se cansará hasta que venga Jesucristo de atacarnos y tentarnos. Esto es algo diario. Versículo 5 dice, 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué astuto. Hoy día estamos viviendo en tiempos donde hay muchas iglesias, hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas, hay muchos hombres, profetas y apóstoles. Y conocen la palabra de Dios. Hermanos, que no se los olvide, el enemigo conoce la palabra de Dios. El que quiere atacarnos conoce la palabra de Dios. No solo porque alguien conoce la palabra de Dios, significa que esa persona va a traer algo bueno a nosotros. Y así estaba trabajando esta tentación. Estaba tratando de usar la palabra de Dios para que el Señor hiciera algo equivocado, algo afuera de la voluntad de Dios. Hace muchos años, cuando vino el Señor, escuché un hombre decir, cada vez que yo veo un varón con una Biblia debajo del brazo, yo tengo más cuidado de esa persona de que alguien que no tenga una Biblia con él. La razón por qué este pastor decía esto es esto. Decía, porque no sé cómo va a usar esa palabra. Es una espada de dos filos y no sé si la va a usar para un bien o para un mal contra mí. Y esto es lo que el enemigo había hecho o estaba atentando a hacer con Jesús. Pero miremos cómo Jesús le responde. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez Jesucristo citando un versículo del Antiguo Testamento. Otra vez algo que podemos aprender de Jesús. Que Él tenía estos versículos en su mente. ¿Quién sabe si Él de niñez visitaba las sinagogas y buscaba en esos pergaminos después o antes del servicio o se le pedía a alguien que se los leyera? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hasta la edad de 12 años, a esa edad en las Escrituras, San Lucas nos dice que Él podía hablar con hombres religiosos y escribas de las palabras de Dios. Y aquí el enemigo ha usado la palabra de Dios, diciéndole que los ángeles lo sostendrán. Pero Jesucristo, en la llenura del Espíritu Santo, puede discernir que esta es una tentación. Lección para nosotros. Cada vez que alguien traiga una proposición, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para ver si esto es algo de Dios. Porque hoy día está esta predicación en el mundo de que el Señor nos da salud y prosperidad. Y sí, eso no es malo para nadie. Pero sabemos que hay muchas personas en este mundo que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios y viven en palacios y casas grandes
y tienen salud, los mejores doctores y son prósperos, como los que están muchas veces en esas ciudades ricas en Arabia Saudita o en Moscú. Pero lo que voy es que la salud y la prosperidad no necesariamente significa que eso es bueno. Entonces tengamos cuidado cuando alguien hace esa proposición, sino que pidamos al Espíritu Santo que Él nos diga si esto va a ser bueno para nosotros o es algo que Dios quiere. En los evangelios, en Lucas 23:8, viene otra vez el enemigo a tentar a Jesucristo. Pero lo hace de una manera parecida, pero otra vez usando otra persona. Aquí es donde podríamos estudiar un poco más profundo esto, pero entendamos esto. Nuestra batalla, como nos dice en Efesios 6, no es contra carne y sangre. Muchas veces nosotros no sabemos qué espíritu habita en una persona. Y en Lucas 23:8 sucede algo parecido a lo que leímos en Mateo 4. Dice así, Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Y Herodes es el rey de esa región de Judea. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Aquí los puede dar esa recordatoria, que así como el enemigo ya había tentado que las piedras se hicieran pan, que él se tirara del pináculo del templo, ahora viene con Herodes. Herodes estaba delante, o Jesucristo estaba delante de Herodes, porque la razón era que Pilato tenía esa idea que él lo juzgara, que él determinara si Jesús debía de morir o no. Pero ahora Jesucristo entonces tiene una posición muy grande de decir, me anunciaré a los judíos, me anunciaré al rey de los judíos y haré una señal. Pero Jesucristo, ni en el desierto cuando fue tentado por el enemigo, ni aquí en este capítulo 23 de Lucas, cae. Él lleva la victoria. Cristo es la victoria. Porque Él siempre hacía la voluntad del Padre. Leamos el versículo 9. Y le hacía muchas preguntas. Lucas 23:9. Pero Él nada le respondió. Aquí Jesús no le responde con las escrituras como le respondió al tentador, pero también vemos que Él no tuvo conversación como Eva tuvo en el jardín. Él no tomó esa acción, sino que lo que Él hizo fue no responder. Hermano y hermana, cuando el tentador venga a nosotros, no entremos en un diálogo. Muchas veces nosotros podemos estar en paz en nuestra casa o en el trabajo, y viene alguien y que tiene preguntas y que quiere saber que dónde está nuestra fe, que por qué creemos en esto. Tengamos cuidado. Hay ciertas personas que no es necesario responder. Que el Señor nos habilite y nos dé ese discernimiento. Porque también Pablo lo habla, le dice a Timoteo que a veces muchas preguntas y mucha palabrería y estar en esa contención no es para nosotros. Tengamos cuidado en eso. Aprendamos de Jesucristo. Regresemos aquí para terminar, Mateo 4:8. Dice así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y a la gloria de ellos. Vamos a leer eso despacio, porque muchas veces leemos este versículo y se nos olvida la revelación que Dios nos está dando de este mundo en que nosotros habitamos. Pongamos atención. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Notemos ahí, los reinos del mundo. Tal vez hoy día dirán, pues en ese tiempo tal vez le mostró Roma, Grecia, sí.
es posiblemente, pero también es posiblemente de lo que que estaba enseñando, es esas potestades y esos gobernantes que están en control en este mundo. Hoy día, si alguien no ha escuchado esto, escúchelo por favor. Hay un reino en Hollywood, hay un reino en esa industria de películas. Y ese reino no es el reino de Dios. Y muchos jóvenes, tantos, por eso cada vez que usted enciende su televisión o su teléfono o su tableta y ve a un actor o una actriz, qué bellos, qué jóvenes. Pero es porque está este mundo cada rato tentándolos y diciéndoles, vengan, prueben de esta gloria terrenal. Serán bellos, tendrán personas, entrenadores que les den el cuerpo, tendrán doctores que les den la nariz, que les den todo para que toda la gente se maraville y digan, qué guapo, qué actor, qué actriz. Tengamos cuidado. Ese es un reino, una potestad. Pero importantemente como ese punto también es que ¿quién es el que le mostró todos los reinos? Veamos. Versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré. Entonces, ¿quién es el que maneja la política en esta tierra? ¿Quién es el que maneja la industria de gobierno? ¿Quién maneja todas estas ideas de hombre? Tengamos cuidado ahí, porque es importante que veamos que sí, este mundo trabaja, y estoy hablando no de las personas que son guiadas por Dios, estoy hablando de esas personas que no son creyentes. En estos tiempos en Europa hay muchas personas que se dicen son ateos, ellos no creen que Dios vive. Entonces, la influencia que está manejando esas naciones, esos países, esas industrias, por ejemplo, la industria de medicina, tal vez muchos dirían, están haciendo lo bueno, pero muchas veces no sabemos que toman experimentos con la creación de Dios para traer algo para ellos y su beneficio. A veces se escucha que intentan crear un ser humano. ¿Y quién diría que la medicina es mala? Pero eso es porque estos reinos, estas personas, esos gobernantes sobre todo esto, está bajo del dominio de alguien. Dice aquí, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No adoremos a nada de esta tierra. La única persona que nosotros debemos adorar debe de ser nuestro Jesucristo. Él es el único que nosotros debemos de reconocer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Acordémonos en ese libro de Daniel, cómo Daniel y sus 3 amigos no doblaron rodilla delante de ese ídolo. Hoy día tal vez no pensamos que lo estamos haciendo, porque no tenemos una estatua, una imagen. ¿O tendremos una imagen? ¿Será que está en ese teléfono? Que no podemos parar de ver esa página, de ver esa aplicación, que cada vez que nosotros despertamos en la mañana nos da esa tentación de tocar esa aplicación, porque ahí está esa imagen que dice, antes de orar, antes de decir gracias a Dios por este día, ve a ver si alguien puso algo nuevo. Tal vez te contestaron, tal vez hay una nueva noticia, una nueva fotografía, un nuevo chiste. Tengamos cuidado de las cosas del mundo. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabras que debemos vivir todos los días, hermanos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabras que cada vez que venga esa tentación del enemigo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el automóvil, donde quiera que estemos, digamos, solo a Dios adoraré y solo a Él serviré. Versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Quisiera, para concluir, dar un ejemplo más en la vida de Jesús. Cómo Él
rechazaba al mundo. Cuando Él hacía milagros, venía la gente, la multitud y le decía que lo querían hacer rey. Él no buscaba eso. Y cuando Él estaba caminando con sus discípulos en Juan 14, estos son momentos antes de Él ir a la cruz. Viene y Él dice algo que es de buena instrucción para nosotros. Que nosotros meditemos en esto y así como Él hacía y es, que así seamos nosotros. Juan 14, capítulo 30, dice así: no hablaré ya mucho más con vosotros, palabras de Jesús, porque viene el príncipe de este mundo. Y creo que lo que Jesucristo anunciaba aquí es que el enemigo estaba trabajando detrás de los fariseos, detrás de Judas, porque ya había, como leemos en las Escrituras en el Evangelio de Juan, que dice que entró en Judas, el que lo traicionó. Entonces, este príncipe de este mundo terrenal, él estaba manejando todas las cosas. Entonces Jesucristo puede percibir, él es dirigido por Dios y su sabiduría y su conocimiento, pero notemos lo que dice la final de este versículo. Voy a empezar del principio. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otra vez, y él nada tiene en mí. Hermano, hermana, si es alguien que no conoce de Jesucristo, medite en ese versículo. Para nosotros que conocemos de Jesucristo, ¿hay algo que el enemigo tiene en nosotros? ¿Hay una adicción, un hábito? ¿Hay un pensamiento que Él nos ha mostrado? ¿Una visión donde un día estaremos relajados con toda la salud, con una vista al mar? ¿Hay algo que Él nos ha dado que nosotros hoy día tras día trabajamos y buscamos más que a Dios? Jesucristo lo dijo. Él nada tiene en mí. Nosotros que conocemos a Jesús, que conocemos al Dios Padre, aferrémonos a las cosas celestiales. Alcemos nuestra vista hasta las cosas celestiales y no a las cosas en este mundo. Es muy importante, porque cuando no hacemos esto, y si alguien que no conoce de Jesucristo está escuchando este mensaje, cuando no conocemos a Jesucristo, entonces viene el enemigo y deposita tanto deseo, tanto plan, tanta idea, tanto pensamiento que tendré esto y haré esto y mis hijos y hijas llegarán a esto y encontraré esta mujer y este hombre, tantas cosas que no necesariamente vienen de Dios. No estoy diciendo que esas cosas son malas. Lo que estoy diciendo es que afirmemos nuestros pensamientos, que no sean que el enemigo está trayendo tentación o error a nosotros. Versículo 31, y termino aquí. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, notemos ahí, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hermano o hermana, vamos a concluir esta enseñanza este día en ese versículo. Pero hagamos una oración. Porque hoy día está difícil la batalla. Hay tanta tecnología, tanta idea, tanta comunicación. Pero ¿nos está dando vida esa comunión con el mundo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios comparada con el mundo? Sí estamos viendo las tentaciones que Jesucristo tuvo victoria en el desierto contra el enemigo, pero son una gran enseñanza que no debemos olvidar, que todo lo que el enemigo trajo delante de Jesucristo, Él rechazó, lo rechazó. Porque él sabía que Dios tenía un propósito mejor para él. Y sí, hermano y hermana, el propósito era que hiciera buenas obras, que derrotara al enemigo, pero que también muriera en una cruz. Sí,
a veces Dios busca que nosotros nos entreguemos completamente para que el mundo conozca que amamos al Padre. Y como el Padre nos manda, así hacemos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno. Tú nos escogiste, tal vez fue ayer, tal vez fue hoy, tal vez fue hace mucho tiempo que nosotros reconocimos que tú eres nuestro Dios. Pero las Escrituras nos enseñan que tú los conociste antes de la fundación del mundo. Queriendo decir que antes de que nosotros viniéramos a ser seres vivientes, tú ya tenías un propósito para nosotros. Y qué bello propósito, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El propósito que seamos una nueva criatura, una criatura que camina en este mundo siendo luz y sal, lleno del Espíritu Santo, lleno del Hijo de Dios, y que cada día nosotros te podamos complacer como tu Hijo Jesús te complació, y hagamos tu voluntad. Ayúdanos, Padre. No dejes que lo que nos está tentando, estos temores que es tentación, estas preocupaciones y afanes, no vengan a quitar nuestra paz, no vengan a tocar tu reino que habita en nosotros. Te damos gracias, Padre, por eso y pedimos que continúes hablándonos. Y si alguien no conoce de Jesús, lo invito este día. Haga esa confesión, que acepta a Jesús, se rinde delante de Él con un corazón que está rechazando el pecado, con un corazón de arrepentimiento genuino. Oh Señor, que venga tu Espíritu Santo a esa persona y lo llene. Que puedan dar esa palabra de confesión, que tú eres el Señor y Salvador, y que todos los días de esta persona que está aceptando, camine con Cristo. Y últimamente, que sigan la obediencia a ser bautizados en agua, pero que también anhelen y busquen ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la petición de nuestra iglesia para todo el que no cree, que sea lleno del Espíritu Santo y camine en poder para no ser engañado del enemigo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Gracias, hermanos, por visitarnos. Como siempre anunciamos, visítenos en la página de nuestra iglesia, fuentedeaguaviva.org. Que Dios los bendiga. Adiós.